Hola, Caro, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Muy bien. Hola, Ahora Caro. sí. Ahí ya me ves. Ya, ya. Perfecto. ¿Cómo te encuentras? Muy bien. ¿Y tú cómo estás, Tania? Muy bien, muy bien. Bueno, qué bueno tenerte aquí con nosotros en este día tan especial donde estamos conmemorando la violencia contra la mujer. Y qué mejor forma de conmemorarlo que pues dándonos cuenta de cómo actuar si hay una situación de violencia, de qué debemos hacer, de qué decir. Entonces, pues bienvenida. No, todo el gusto. Es importante que se puedan brindar este tipo de espacios para poder brindar herramientas con el fin de prevenir este tipo de violencia contra la mujer, que son varias, ¿no? Se Claro. trata de hablar mucho de la violencia de pareja, pero también hay muchos tipos de violencia, la sexual, el acoso laboral, la física, tantas que es importante poder hablar de esto, más allá de las cifras. Sí, porque pues usualmente pensamos como que la violencia pues contra la mujer es solo la que ejerce la pareja y hay muchos tipos de violencia que no conocemos. Por eso es como tan importante primero que todo empezar a definir este término y definir qué es la violencia de género y qué tipos de violencia hay. Perfecto. Entonces, mira, la violencia de género se entiende como cualquier acto o comportamiento que tiene una afectación en la mujer. Puede ser físico, psicológico, también puede ser laboral, político, tantos que hay, pero me gustaría preguntarte, Caro, ¿qué quieres que hoy hablemos en este espacio? Bueno, pues yo creo que es súper importante que empecemos a identificar como esos primeros síntomas o esos primeros signos de violencia, de maltrato, porque la idea es como llegar a saber cómo prevenirlo y a saber cómo actuar, porque de pronto los primeros signos de violencia pueden ser muy imperceptibles, pues no son como tan claros, de pronto escudo con que no, es que me quiere o de pronto no quiere que yo haga esto, pero eso es amor y hemos de pronto desdibujado mucho el amor creyendo que todo lo hacemos por amor. Entonces es súper importante, creo yo, empezar a identificar los síntomas o los símbolos de violencia de género y de cómo nosotros, por decir, como amigos, como familiares, cómo podemos apoyar a esa persona. Entonces, pues mi primera pregunta es, ¿cómo podemos identificar estos primeros síntomas o qué son los primeros síntomas de maltrato? ¿Cómo se pueden identificar? Bueno, el ciclo de violencia, como tú lo has manifestado anteriormente, es poco perceptible en un principio, porque a veces le damos un poco de anotación como de afecto, ¿no? Entonces la persona comienza con humillaciones, con críticas constantes referente a tu comportamiento, a tu forma de vestir, a tus decisiones. Adicional, también hay dos referentes importantes, que es la dominación y el control. Entonces, la dominación, como te estaba mencionando, que es la manera en la humillación, en las críticas frecuentes, en el control de lo que hace la persona. Entonces, al principio no es tan perceptible porque la persona lo hace de manera muy tranquila, ¿no? Muy, Sí, claro. no con esa connotación violenta que uno lo puede percibir en un principio, sino como, ¿por qué te vistes? ¿No te gustaría colocarte otra camiseta? Si te das cuenta, el tono no pasa como tan evidente, pero ya posterior Mm, va escalando este tipo de violencia. Entonces ya no te está mencionando que, o te está sugiriendo que te cambies la blusa, sino ya te está exigiendo que te quites la blusa y que te coloques como claro. la persona desea verte. O también se puede ver como, o se puede evidenciar en el control de el contorno social. Entonces, lo que está diciendo aquí dice humilde opinión, también puede percibir en el sentido de que, ¿y por qué sales hasta ahora con tus amigas? Entonces está generando un control en tu entorno social. Eso es muy importante, porque cuando Ah, ok. tú ya comienzas a evaluar a la persona o a brindarle un acompañamiento psicológico, te das cuenta que la gran mayoría de estas mujeres ya no tienen esa red de apoyo tan fuerte como antes, tan sólida. Claro.
que Porque de alejar. pronto eso es como de los objetivos, pues, como de la persona que está maltratando, es dejar a esa persona sola, sin ayuda, que ya siente que depende absolutamente del otro para, pues, como de esa manera poder manipular todo alrededor de ella, ¿cierto? Sí, su entorno, su comportamiento, su pensar. Y ahí se ve afectado la autoestima, el autoconcepto, la toma de decisiones. La persona tiene temor a quedarse sola por el mismo concepto que le hemos atribuido a la soledad, ¿no? Como que es malo, pero Claro. este tipo de cosas se pueden evidenciar en un primer momento. Como te lo mencionaba, Caro, y para que las personas lo tengan muy en cuenta, va escalando, va escalando. Eso es importante. Entonces, como que lo primero es un maltrato psicológico, eso es como los primeros síntomas, ¿no? Empezar a controlar, empezar a alejar a la persona de su círculo social, que se convierta como él en el centro de su vida, prácticamente. Exacto, en su toma de decisiones. Correcto. Ah, ok. Y después de este tipo de maltrato psicológico que empieza a ejercer el maltratador, puede desencadenar entonces, si yo no pago en ese momento o si yo no pongo mis límites, esto puede desencadenar ya en un maltrato físico también. Sí, eso es importante aclarar, porque la violencia va a escalar, ¿sí? Hoy comienza con un comentario, mañana comienza ya con un grito, pasado mañana ya es un golpe, un mordisco, un jalón de cabello, y va a llegar hasta el punto en que pueda cometer un homicidio, porque hay que hablarlo de esa manera, puede ocurrir. Claro, claro, total, son homicidios los que les suceden a las mujeres. Bueno, una cosa que pues, que como estamos hablando, de que él empieza como a alejarla de ese círculo, es súper importante, creo yo, pues que nosotras que tenemos amigas o de pronto nosotras tenemos una prima o un familiar que de pronto está sufriendo este tipo pues de maltrato, ¿cómo es el papel de la familia y de los amigos en este tipo de situaciones? O sea, uno cómo actúa, porque pues generalmente uno siempre tiende a juzgar a esa víctima, a decir, ah, no, es que es más boba, ¿por qué no lo deja? Como si eso fuera fácil y de pronto esa no debería ser la reacción. Entonces me gustaría que tú como nos dijeras, pues, cómo debo yo como familiar o como amiga tratar esta situación. Qué importante que hablemos de esto, Cara, porque dentro de los acompañamientos que hemos brindado desde la corporación, hemos identificado que en la familia se juzga, no hay una escucha, no hay un empoderamiento para la persona. Entonces, en muchos casos ocurre que la persona prefiere no contar lo que está ocurriendo por el temor de qué van a decirle. ¿Sí? Claro. En otros casos ocurre es que tienen miedo a las represalias que se puedan tomar por lo que ha ocurrido. Entonces, nosotros como amigos, como amigas, como familiares, es importante que podamos brindarle un apoyo constante a esta persona, escucharle. Yo sé que a veces hay algunas situaciones que uno no sabe qué decir y no es necesario decir Claro. nada. Con el hecho de que tú le estés escuchando, le permitas desahogarse, es un paso enorme. Y nos cuesta escuchar, nos cuesta Claro, entender. nos cuesta porque como amigas también nos duele, como familiares nos duele que esa persona viva eso y pues sí, como dice Laura, es ser una compañía, eso es como el Y objetivo. evitar en lo posible los juicios de valor. Pero tú, ¿por qué Ok, sigues con esta persona si ya sabes que va a reaccionar de tal manera? Eso no le va a ayudar a la persona. Antes va a contribuir que se fortalezca un poco la culpa que tiene. Porque cuando ya hay una violencia reiterada, la mujer comienza a sentirse culpable de lo que está ocurriendo. claro. Entonces, si mi amiga me dice que por qué estoy ahí, pues claramente va a reforzar ese pensamiento de que soy culpable de lo que estoy sintiendo, de lo que estoy pasando, de que esa persona esté generando esa violencia hacia mí. Claro. Bueno, y por decir, como qué palabras recomiendas o qué tipo de cosas debemos decir o no decir en este tipo de situaciones. Bueno, en esos casos, lo que yo sugiero es que haya una escucha activa en un primer momento. ¿Sí? Ok,
También que le validemos lo que está ocurriendo, ¿sí? Entiendo lo que estás sintiendo en este momento, estoy aquí para ti, le puedes dar una demostración de afecto de acuerdo a la persona, porque hay personas que no les gusta que les abracen o que tengan Claro, acercamiento físico, pero sí que tú le demuestres por medio de acciones que estás pendiente. Y adicional, poder empoderar a la persona, reconocer qué habilidades tiene, qué fortalezas, para que la persona vaya identificando que sí puede continuar, que sí puede seguir adelante. Sumado a claro. esto, también importante que podamos generar un protocolo de seguridad, ¿sí? ¿Y cómo es ese protocolo? Cuéntanos, Tania. Miren, esto, háganlo hoy, si quieren. Acuerden con alguien de su entorno, que sea muy cercano, que ustedes sepan que les puede ayudar en una emergencia. Y colóquenlo como primer contacto en su celular. Y acuerden, Ah, ok. no sé, un código amarillo puede ser. Y que que esto dé como referencia de que está presentando algún riesgo hacia su vida, a su bienestar, y que cuando usted le comunique amarillo, esa persona va a ayudarle, a brindarle un apoyo inmediato. Tengan en cuenta también que sea una persona que les pueda ayudar, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi caso, yo amo mucho a mi papá, pero Claro, sé que si yo hago un plan de seguridad con él, probablemente no me vaya a apoyar porque pues su alteración emocional va a no, ser diferente, pero sí que puedan generar claro. un plan de seguridad con sus compañeras, con sus amigas, personas que nos puedan ayudar en un momento, porque nadie está exento de que le pueda ocurrir un tipo de violencia. Te cuento que en este año que llevamos con el acompañamiento psicosocial, muchas mujeres nos han contado que han presentado violencia sexual, muchísimas. Y en muchos casos ya ha ocurrido hace mucho tiempo. Y cuando uno indaga un poco qué ha pasado, porque no se habían motivado a contar, dicen que tenían miedo a que no les creyeran, a que no les Mm, creyeran. Y no la sociedad, sino su familia. Y eso es lo que más debe generarnos un poco de indignación, de preocupación, total. ¿no? De preocupación. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo en los entornos familiares? ¿Qué está ocurriendo con ese entorno social? Debe ser una Claro, cosa. porque entonces la víctima yo creo que se siente juzgada por su propia familia. Y si desde su núcleo familiar, que es lo más cercano, no tiene ese apoyo, pues obviamente ella se va a sentir invalidada en cualquier argumento que ella diga. Bueno, aquí nos hacen una pregunta, Tania. Laura nos pregunta, ¿qué hacer si conozco un caso de violencia? Pero, ¿de qué tipo de violencia? ¿Será que nos puede especificar? Bueno, Lau, ¿nos puedes especificar qué tipo de violencia te refieres? A violencia contra la mujer. Bueno, si, cualquier tipo de violencia, nuestro papel es Sí, lograr empoderar a la persona a notificar lo que ok. está ocurriendo. En ese caso, importante que nosotras podamos guardar todo tipo de prueba para que esto nos sirva de material probatorio en el momento de nuestra notificación ante las entidades jurídicas. Digamos, en el tema del ciberacoso, uno por el miedo, por todo lo que está ocurriendo, decide borrar todo. Y la idea es que no borren, Claro. que guarden en el tipo de acoso sexual también, que se tenga todo el material probatorio importante para poder demostrar lo que está ocurriendo. Cuando ya es violencia sexual y que ha ocurrido dentro de las 72 horas, brindarle una asesoría a la persona que se remita al centro de salud, porque ellos tienen la obligación de atendernos y hacer todo el protocolo. Adicional, recordarles que no están en la obligación de que ellas cuenten todo lo que ocurrió, porque eso lo que va a generar es revictimización.
Claro. Entonces, Tania, ¿nos podrías, por decir, especificar así como bien especificadito para que los que nos están viendo puedan tener esta información? ¿Qué tipo de entidades atienden a qué tipo de violencias? Por decir, no sé, si yo vivo en una casa y mi esposo me maltrata y me da duro, pues entonces yo a dónde me debo remitir. Si fui de pronto agredida sexualmente en la calle, ¿a dónde debo llamar? ¿Qué debo hacer? ¿O cómo? ¿En dónde comunicarme? Mira, Caro, esto depende de dónde esté la persona, porque en Ok. algunos casos se ha atendido a mujeres que están en lugares muy lejanos de la ciudad y no hay comisarías de familia, no hay entidades de protección hacia la mujer, solamente está la policía. Entonces, que tengamos esto en cuenta. Si es en la ciudad, Sí. ustedes pueden comunicarse a la línea 155 acá en Bogotá, en Colombia, o Ah, ok. dirigirse también a las comisarías de familia, también a las casas de la mujer. Ellas están ahí brindando el acompañamiento tanto psicológico como jurídico. Adicional, importante que si es ciberacoso, se remita a la fiscalía. Ah, ok, sí, porque en esta época ya se ve mucho el ciberacoso. Sí, ha incrementado un montón, en especial entre los adolescentes y las jóvenes. ¿Y cómo se identifica este ciberacoso, Tania? Cuéntanos cómo identificarlo, o qué tipo de comportamientos, o qué acciones se hacen como para yo decir, sí, estoy sufriendo un ciberacoso. Hay un hostigamiento increíble, críticas frecuentes, mensajes recurrentes frente a alguna situación en particular y también hay una amenaza, ¿no? Y, y algo Sí. importante es que la persona tiene la intención directa de generar una afectación en tu entidad, en comentarte las Ah, fotos. ok. También puede estar algo de chantaje, ya sea económico, sexual, de diferentes tipos Mm. y que se pueda actuar sobre esto. Recuerden, por favor, guardar todo tipo de pruebas, pantallazos, guardar las conversaciones. Sí es importante tener un backup con sus amigas, con sus compañeras, para que no se vaya a perder esta información. Ah, bueno, Tania, muchas gracias. Bueno, acá tenemos otra preguntita. Daniel Castro nos pregunta, ¿qué pasos o qué ayudas se podrían dar en el protocolo mencionado? En el de plan de seguridad, ¿sí? Yo, Sí, yo creo que sí, en el de plan de seguridad, en ese que nos contaste. Sí, porque fue hace como 5 minuticos la pregunta, creo que es acerca de ok. eso. Primero determinar con qué persona podemos generar este plan de seguridad. Si se puede una, dos o tres, Ok. súper bien. También determinar el código. Entonces, ¿cuál? Que sea corto, preciso, que sea fácil de recordar. Como una palabra clave, pues. Ok. En mi caso, yo haría gato. Me encanta. Creo que no se me va a olvidar. Yo creo que en mi caso Eh, no funciona porque hablo mucho de gatos, entonces no sé. y ya llegaron como un acuerdo, ¿no? Si la Ok. persona está ya presentando algún tipo de violencia, que hoy en el live dijo, pucha, yo estoy presentando este tipo de violencia, voy a hacer este plan de seguridad, voy a informarle a la persona, ¿no? Porque tú puedes escoger a la persona claramente, pero no le informas, entonces no nos sirve. Lo importante es que se pueda dialogar con esta persona, llegar a unos como un acuerdo referente a lo que quiere decir el código, en qué situaciones lo puedo implementar y Ujú. cuál sería la medida, ¿no? Que llegue la persona. Ya serían como pasos muy concretos y tenerlo dentro de nuestra marcación rápida del celular. Tanto esta persona, Ah, ok. viceversa. Ese Sí. sería el proceso. Bueno, Tania, una pregunta que me surge acá, no sé, ¿es posible tener un perfil psicológico de esa persona que maltrata? ¿Hay unos rasgos característicos o algo que uno pueda como identificar, como decir, bueno, este está como dándome como unos rasgos de este tipo de persona, de maltratador? Porque finalmente, pues como cuando conocemos a una persona, uno entra en una relación a ciegas, o sea, uno no sabe qué hay detrás, o uno está conociendo lo que él me está mostrando, pero como qué perfil psicológico yo puedo analizar como mujer de cosas que me dice o de cosas que hace que yo diga, uy, de pronto como que puede ser de este perfil psicológico.
Bueno, pues ¿O qué sí, tipo de como el comportamientos perfil podríamos habitualmente? llegar a generar un tipo de estereotipos y la idea tampoco es esta, Sí, pero claro, es importante que podamos reconocer los patrones comportamentales. ¿A qué me quiero? exacto. ¿Sí? ¿Qué suele hacer esta persona bajo ciertas situaciones? Si yo salgo con un amigo, ¿qué suele hacer esta persona? ¿Qué me suele decir? ¿Mm? Sí. Importante que no nos, como que no naturalicemos lo que está ocurriendo, porque eso pasa, ¿no? Cuando la persona comienza a hacer cierto tipo de comentarios referente a mis amistades, a mis decisiones, a mis Mm, comportamientos, esto ya va a generar un tipo de afectación, ¿sí? Las reacciones instantáneas que emite la persona. Si me vio con alguien, ¿qué hace? Si, porque yo creo que primero sí es como, ese es como el objetivo, como bajarle la autoestima a esa víctima, ¿cierto? pero mira Para que más desde bien, esa manipulación, desde eso poder sí, manipularla, ¿o exacto, qué? sí, es más la manipulación y el control que él quiere Sí, ejercer. ok. Y cómo él también se puede comportar con los demás. ¿Cómo son las relaciones con las familias? Si viene de una Hmm. familia un poco con afectaciones familiares, separada, Esto es ¿cómo puede importante, Tania, es importante como esa historia de él, detrás de él. más que la historia, O, lo que está presentando sí, actualmente? Si tiene disfunción ah, ok. con su familia, sí, se puede relacionar un poco con su comportamiento. Ah, bueno, pero el hecho pues de que venga de, no sé, su mamá fue maltratada, pobrecito, eso de todos modos no lo exime de que él No es un repita sus ciclos, determinante, porque uno de pronto tiende a como a justificarlo. No, es que el pobrecito está traumatizado, vive en una familia súper disfuncional, los papás son separados, entonces de pronto a veces intentamos justificar sus comportamientos, de pronto no, él está traumatizado. Entonces creo que de todas maneras esto no justifica no, este tipo de actuaciones. no es un determinante frente al comportamiento. E Sí. incluso hay personas que han presentado violencia intrafamiliar y no emiten este tipo de violencia de género. Ujú. Entonces, no, incluso ya es una justificación y un estereotipo que mucha gente se esconde frente a esto para seguir Sí. haciendo este tipo de violencia. Ah, bueno, aquí Melissa nos está preguntando que qué se sugiere cuando la pareja se vuelve como muy controlador, qué se sugiere hacer como en esos casos. Que comiences a evaluar qué ¿Qué está controlando. argumento? Sí, Sí, qué está comenzando a controlar? Tu tiempo, tu comportamiento, tus amistades, tus decisiones, qué está controlando y qué tan frecuente lo está haciendo. Y dado el caso, por favor, que lo pueda dialogar, ¿sí? Que lo dialogue en un primer momento. ¿Por qué me estás generando este tipo de comentarios? ¿Qué te está motivando? ¿Mm? Y si vemos que no hay ningún cambio, apague y vámonos. apaga y Novio, vámonos. sí, sí, porque mira que algo que hemos logrado identificar y es que se genera se mantiene este tipo de violencia porque hay una creencia de que la persona va a cambiar. Y si la persona no Exacto. considera que su comportamiento le está generando algún tipo de malestar, la persona no va a tener la motivación de cambiar. No va a tener la motivación de cambiar. Pero si la persona sí lo está percibiendo, mira, no me está gustando que yo te esté diciendo este tipo de cosas, puede ser que Sí. haya un cambio. Pero si la persona lo ve como muy normal, que antes puede generar es culpa frente a la persona. Es que si tú no salieras con tus amigas, yo no te estaría diciendo este tipo de comentarios. Está Claro. justificando su comportamiento al actuar de la mujer o de la persona. Claro, sí, porque ese es como uno de los comportamientos habituales, que es como hacerla sentir culpable, o que Claro, ella es la culpable de lo que está pasando. exactamente. Y se va a incrementar. Entonces ya no te está culpabilizando por una acción, sino por todo. Entonces tú eres el problema. Y Ah, ok. el problema más, digamos que complejo en ese sentido,
es que ya estás en un ciclo de violencia tan arraigado que tú crees que sí, que tú eres el problema. Entonces es importante, pues, creo yo, pues que es muy importante como hablar de la prevención, de empezar a identificar esos comportamientos o esos símbolos, porque es como el momento en el que yo puedo decirle no o puedo poner los límites, porque llega un momento también en el que ya estoy tan metida en el ciclo que ya me dan golpes y ya lo justifico, porque ya llegó un momento en que el tipo llegó a controlar todo sobre mi vida, todo acerca de mi vida. Exactamente. Y suelen preguntarnos a nosotras ¿y cómo salir de ahí? ¿Cómo Exacto. salir de ahí? ¿Sí? ¿Cómo llegar a decir, ya, se terminó, me No voy, más. no más? ¿Sí? Y es lo más complejo. Sí, yo sé que es lo más complejo. Pero es importante que primero comencemos a reactivar Sí. nuestras redes de apoyo. Que Ok. contemos, que visibilicemos lo que está ocurriendo. Si usted tiene solamente una amiga, hágalo con ella. Ahí va a tener un apoyo, ¿sí? Generar un plan de seguridad, como ya lo abordamos durante el live, ¿cierto? Entonces, Sí. porque es muy probable que cuando uno ya comience a decir que me voy a tomar la decisión de separarme, la persona pueda generar algún tipo de acción, pero entonces ya tenemos nuestro plan de seguridad que puede ayudar en el proceso. Listo, perfecto. También reconocer qué es importante para mí en una pareja y que de eso lo veo en mi pareja actual. Porque como lo te mencioné en algún momento, hay idealización Sí. frente al sentimiento, frente a lo que esperamos que puede hacer esta persona, pues no estamos muy enfocadas en lo que está pasando actualmente. Entonces sí, como que nos demos la oportunidad. ¿Qué es importante para ti en una relación? Escríbelo, anótalo. ¿Qué de todo eso que escribiste lo ves en tu pareja? No, nada. Listo, ahí está la respuesta. Se puede continuar. La soledad Sí. ni siquiera es mala. Es importante que comencemos a derribar Exacto. este prejuicio, ¿no? Es que Que yo creo hay, que viene también desde ahí, o sea, desde que culturalmente aquí, si usted está sola, se ve como mal visto y mucho más en la mujer, por esa, creo yo que por esa crianza machista que ha existido desde el comienzo, como que una mujer sola, entonces como era de cansona, pues como que empiezan a como a satanizar la soledad en las mujeres, que es terrible, usted estar sola, ¿cómo se va a quedar sola? La dejó el tren, usted es una viata, entonces empieza uno a sentirse mal por estar solo, a pensar que algo está mal en uno y desde ahí es que pues entonces perdonamos y aceptamos cosas en las que no estamos de acuerdo por no quedarnos solas. exacto, de volver a comenzar un proyecto, ¿no? Porque pues a la larga cuando uno Exacto. tiene una pareja, pues uno comienza a Sí. construir una relación paso a paso, es de tiempo, es de dedicación, y en el momento en que tienes miedo de que se caiga otra vez esa torre, se puede volver a comenzar. Incluso esa relación te puede Obvio. brindar tantas herramientas para comenzar una nueva. No seríamos Exacto. probablemente la mujer que somos hoy en día sin de pronto esas experiencias previas. Y veámoslo de Sin ese todo nuestro pasado. punto, de una Mm. experiencia previa que me ayudó a ser tanto la mujer, la profesional, la pareja. No lo veamos con esa connotación negativa y se puede volver a Sí. empezar. Si ves que hay menos cosas en tu relación actual de lo que para ti es valioso, no hay temor. ¿Qué importa lo que digan los Mm. demás? Lo importante es cómo tú te sientas. Si tú te sientes feliz, si tú te sientes contenta, Claro. hazlo, hazlo. Porque una vez decide mantener una relación, que eso pasaba antes y todavía pasa, porque yo no sé para qué dije que antes y suele pasar todavía, es que se mantienen relaciones afectivas por apariencia, Sí. ¿no? Y eso pasa en todos los estratos, ¿no? Porque a veces dicen, no, Uh, en el estrato X, en el estrato Y, no, eso ocurre en todo lado. sí. Y más ahora con redes y todo, como que, pues, como que vivimos mucho de ese mundo virtual, del que dirán,
del like, de ahora entonces si ya no estamos juntos, ¿qué? Entonces, Sí, bueno, que aquí nos hacen otra pregunta, Tania. Bueno, no, cuéntame. termina tu idea y ya tengo la pregunta. No, cuéntame. Bueno, está bien. Bueno, nos preguntan, Laura nos pregunta, ¿cómo prevenir la violencia desde edades tempranas? ¿Qué decirle a nuestras niñas y a nuestros niños? Y yo creo que es súper importante porque desde niños tenemos que empezar, ¿no? Como a criar en ese... yo leí un libro muy hermoso que es de Chimamanda Ngozi, que se llama Todos deberíamos ser feministas. Y ella habla de eso, o sea, es que el feminismo no es solo para las mujeres, es para los hombres, porque los hombres también viven las consecuencias de ese machismo, las consecuencias de ese machismo cuando no los dejan expresarse, cuando no los dejan llorar, cuando tienen que ser el soporte, los berracos, y a la mujer la que tiene que ser amable, la que tiene que ser sumisa, la que tiene que quedarse callada. Entonces creo que esta pregunta que hace Laura es súper importante, porque desde niños yo creo que toca empezar como a cambiar A brindar culturalmente, a herramientas, cambiar esos claro. comportamientos. Sí, Cómo podríamos hacer eso, Tania? en ese apartado es importante que comencemos a brindar herramientas que derriben los prejuicios y los Ok. estereotipos frente a los comportamientos que se designan socialmente frente al rol femenino, al rol masculino. Si a una mujer le Exacto. encanta vestirse de X manera, pero la sociedad le dice que no está bien, pero su entorno social le apoya, le brinda compañía, va a ser una herramienta fundamental. ¿Mm? Ah, Y lo ok. que tú decías en cuanto a que también hay una afectación en los hombres por esta violencia de género, Mm. es que es, mira, es evidente aquí a grandes rasgos, si bien la mujer es la que más se reporta más ideación suicida, los hombres Sí. son los hombres quien más emite la conducta suicida, quien ya ¿Cómo ejecuta, así? sí. Cuéntanos más sobre eso, o sea, pues cuéntanos de tu experiencia. ¿Tú tuviste experiencia con estos casos o cómo fue? Sí, lo que pasa es que como al hombre se le ha atribuido un poco el rol de que no deben decir, que es mejor callar, que es parte de su hombría, entonces ellos prefieren no expresar su sentir referente a la situación que estén pasando, porque no Ah, está ok. permitido. Entonces, son los que presentan conductas más agresivas referente al suicidio y por eso son tan contundentes. No quiere decir que la mujer no lo Mm. haga, pero ella lo verbaliza. Es más Ah, probable ya. que pueda, El hombre llega más a la acción. uh-huh, pero por lo mismo, porque lo visibiliza, lo habla y tiene Mm. la posibilidad de que se le brinde la atención oportuna, lo cual a los hombres en muchos casos pasa de ser desapercibido. No, pero él nunca manifestó que se sentía mal. Ok. Eso pasa No. frecuente y es el momento de que todos nos unamos, de que todos nos demos cuenta que este tipo de violencia genera una afectación para toda la Ujú. población, no solamente para nosotras las mujeres, sino también para ellos. ¿Cuántas veces ellos quisieran llorar, reír, contar que se sienten mal, que no están seguros de sí mismos, pero no lo hacen por ese mismo temor del estereotipo, del rol que se ha creado en la Mm. sociedad? Claro, y lo que hablamos, el feminismo no es solo un movimiento para mujeres, es un movimiento que nos compete a todos y nos ayuda a todos y nos beneficia a todos porque nos ayuda, como nos dice aquí Lau, a tumbar como esos estereotipos de género o esos roles de género, de porque soy mujer o porque soy hombre tengo que ser así o de tal manera. Y no, o sea, es válido también para el hombre llorar, o es válido que una mujer también sea fuerte o que, pues, que tenga voz, que tenga su propia voz, porque entonces ahí es lo que pasa, entonces está mal visto que uno tenga su propia voz como mujer, ¿no? Es que es una mandona o miren están los días, Es bueno, en fin. ¿cómo es que le están denominando mucho? Como una machorra. Uy, qué palabra tan horrible Sí, han creado. horrible, o sea,
horrible. O entonces, ay, usted se comporta como un hombre, o así son los hombres, o sea, cuando se definieron qué comportamientos son de mujer y qué comportamientos son de hombre, pues que se haga una lista, porque muchas veces, por decir, a mí me ha pasado eso también, que por decir, a veces de pronto por tener un carácter un poquito más fuerte, no, es que usted se comporta como un hombre, tiene un carácter demasiado fuerte, y pues finalmente no es ni de hombres ni de mujeres, o sea, es la forma de pronto como nos criaron o Tu personalidad. lo que vivimos, la personalidad, exactamente. Exacto, sí, el No es carácter que que tiene cada cierto tipo de persona. cosas sean de hombres o de mujeres. Ujú. Sí, y esto pasa frecuente desde que comienzan a asignarnos ciertos roles en la escuela, ¿no? Entonces, que las mujeres no Sí, somos tan buenas en las matemáticas. ¿Eso qué tiene que ver? exacto, Hay mujeres brillantes, absolutamente nada. hay chefs que son también muy buenos. O sea, no tiene que ver ¿Mm? nada con nuestro género, las habilidades, los comportamientos que tengamos. Eso es independiente. Claro, totalmente de acuerdo. Bueno, en Colombia, ¿cómo estamos en este tipo de violencia de género en cuanto a Latinoamérica? O sea, en comparación con Latinoamérica o en comparación con el mundo, cómo estamos aquí? En cuanto a ese tipo de violencia, si hemos avanzado o de pronto se ha generado mucha violencia durante esta pandemia, porque lo que hemos visto también es que como que durante la pandemia aumentaron los casos porque la mujer quedó pues con el maltratador en la casa todo el día y tuvo que quedarse todo el día ahí. Entonces, ¿cómo estamos en cuanto a esto? Mira, Caro, la violencia contra la mujer es Hmm, una pandemia, pero sí exactamente. hay que resaltar que se han identificado algunos avances. El hecho que nosotras estemos hablando este día sobre esta Uh violencia -huh. es un avance. El hecho de que hayan mujeres que hoy hubiesen salido a las calles a alzar la voz, a manifestarse, es un avance. Que se estén generando algún tipo de políticas públicas también. Pero esto es una acción de cada día, Claro, solamente el día de hoy o el día de la mujer, no. Es una acción que debemos hacer todas en conjunto, todas y todos en conjunto, para que se pueda lograr avanzar aún más. Porque si bien los casos aumentaron, realmente estas cifras no nos pueden decir nada porque hay muchas mujeres que no han notificado lo que ha que no ocurrido, denuncian, que no que no, hablan, exacto. que no se habla, que no se reporta por el miedo, por las represalias, porque no se haga justicia, porque esto también ocurre, que no hay justicia frente a lo que está ocurriendo. Entonces, sí, la violencia se ve en todos los países, en todos los países. Claro, En este momento yo creo que lo que es Latinoamérica, en especial Colombia y Perú, se ve bastante, pero esto nos da motivación a seguir trabajando, a seguir ayudando, a seguir apoyando, en que cada hmm. día por medio de nuestras acciones, en la forma en que hablamos con las personas, podamos contribuir. Seguir dando nuestro granito de arena con nuestras amigas, mucha sororidad, mucho acompañamiento. Bueno, aquí Dani está súper activo en nuestro live, nos hace otra pregunta. Tania, entonces dice, ¿qué tipo de ejercicio psicológico recomiendas para eliminar el pensamiento machista en hombres y mujeres? Como que, ¿qué tipo de cosas puedo dar o puedo hacer o primero como que ser consciente de ello? Bueno, como qué tipo de ejercicios puede hacer. Claro, incluso ya hay muchos pensamientos automáticos que uno ni siquiera se da cuenta de que están Que relacionados. son machistas. Sí, Claro, sí, incluso uno también los puede tener, ¿no? Porque pues no solamente temas de los hombres. El sí, hecho de que ya comiences a identificar este tipo de pensamientos, un gran avance. Y posterior, que también puedas generar pensamientos alternos frente a estos que ya tienes. ¿Sí? Entonces, sí. en el momento en que llegue ese pensamiento automático, puedas tener un pensamiento alterno que te pueda ayudar a disminuir o apaciguar ese pensamiento machista. Entonces, un ejemplo que pasa acá en Colombia,
que si uno ve a una mujer con falda, no, pues qué mostrona. ¿Qué pensamiento alterno yo le puedo generar a la persona para que no tenga nada que ver con esto, ¿sí? Como, qué bien se le ve la Sí, falda, ¿no? Qué empoderada, exactamente. ¿sí? Qué Claro, es verlo de otra manera. encanta cómo te ves hoy, ¿no? Y mira que quita y derrumba totalmente ese prejuicio o esa creencia inmediata que llegó. Sí, entonces es como primero ser conscientes de qué tipo de actitudes, de comportamientos son Claro, machistas hay para, otros que entre los hombres hay, ¿no? Ay, yo tan marica llorando. claro, Aquí lo digo escuetamente porque ¿qué exacto. pasa? ¿No? Entonces, en cambio de decirte esto, ¿por qué no te refieres como, me voy a dar la oportunidad de llorar? Es de humanos. No le estoy atribuyendo ningún tipo Mm, de género, no le estoy atribuyendo ningún tipo eh, de juicio de valor. En cambio, me estoy permitiendo sí. vivir la emoción. Exacto. Y de pronto a veces son como microcomportamientos que uno dice, no, pues eso no es nada. Ay, mira, mira esta vieja cómo va, o el tipo que critica lo que tú decías, el escote, o tan sexy, o mire que publican en las redes esas fotos sexy. Pues, o sea, yo creo que desde este tipo de conciencia, de microcomportamientos, desde ahí, de cosas pequeñitas, podemos empezar a cambiar eso, porque pasa también mucho que por decir en círculos de amigos, cuando se reúnen los amigos, empieza a haber muchos comentarios machistas acerca de cualquiera, o mira esta vieja, o mira lo que puso. Entonces Usted creo tan que es niñita, importante que eso, que como hombres también, que como nos dice Dani ahí, que quería como pues identificar este tipo de comportamientos, es muy importante que tú desde tu lugar también en este tipo de comportamientos con tus amigos, pues crees una posición diferente. Eso es súper claro. importante. O sea, no unírsele a la broma, ni unírsele al comentario machista al otro, sino que empezar a cambiar. Y también algo importante es el lenguaje no verbal, ¿no? Puede que tú no digas nada, pero tú con una mirada puedes generar una afectación en la persona. Entonces, si tú la... Total. Aquí lo que ocurre mucho, no sé ustedes, a mí me van a confirmar, y es que uno se coloca algún tipo de vestuario y lo miran a uno de pies a cabeza. Qué cosa más incómoda. Desde ese tipo de Sí, comportamientos, generar cambios. Que yo súper ya importante. como que estoy siendo consciente, no, pues fije su mirada en otro lado. Exacto. Así de simple. Bueno, aquí Clau Bedoya nos pregunta cómo explicar que algunas veces la persona maltratada regresa con la víctima. Yo creo que es regresa con él, sí. Es el ciclo de la violencia. Este Sí. se compone de tres cosas. Ya se nos está acabando el tiempo, Caro, espero ser lo más Y tenemos, sencillo. ay, otras dos preguntas que vamos a hacer. Bueno, no importa. Entonces, mira, se compone de tres ciclos, de tres componentes, perdón. Entonces, el primero es la tensión, que cuando Sí, algo ocurrió y entonces hay un poco de molestia, un poco de ambiente tenso, eh, y después da una fase de explosión, donde se agredió, donde hubo violencia psicológica, entonces hay una afectación importante en la persona. Entonces, de pronto en ese sí, momento de la tensión, la persona decide irse. Pero luego hay una fase de luna de miel que se le ha denominado de esta manera, que es cuando la persona le promete que va a cambiar, claro. que las cosas no van a volver a ocurrir, que le ama, que le respeta, que por eso ya no va a pasar este tipo de situaciones. Y la persona pues le cree y considera Sí, que sí va a haber un cambio y regresa. Y vuelve otra vez el al mismo ciclo. ciclo. Entonces, otra vez la tensión, después la explosión y otra vez la luna de miel. Y por eso es tan difícil salir, porque, listo, la persona Claro, generó un tipo de violencia, pero posterior le está diciendo que le ama, que como ella no hay nadie, que no va a ocurrir, que esta es la última vez y que las cosas van a solucionarse. Y efectivamente no va a cambiar las cosas, no van a cambiar. exacto. Si la persona piensa que está bien su actuar, ¿a qué necesidad va a tener de generar un cambio? Ninguno. Y más cuando está logrando ese dominio y ese Su control objetivo.
Ujú. Claro. Bueno, aquí Mel Ramos nos pregunta algo muy chévere que dice, ¿cómo sugieres impedir y traer conciencia al machismo en el trabajo? Porque yo creo que pues esto lo vivimos muchas mujeres en el trabajo y pues el chistecito del jefe o de pronto un toque que no debe ser, no sé, o sea, como cosas sutiles que de pronto uno acepta, no, pues es que es el jefe o no, es que es mi superior y esto de todas maneras, así sea su superior, esto no puede permitirse. Entonces, ella dice que cómo se puede impedir eso y tener esa conciencia en el trabajo. Bueno, en el trabajo es importante que se pueda reportar lo más pronto a recursos humanos, que se notifique a Sí, tiempo los comentarios que se hacen, ya sea de ok, humillación, también puede ser acoso sexual, porque esto es lo que también se puede presentar, que claro, haya un tipo de dominio. Entonces, si tú vas a salir con alguien, entonces la persona te hace algún comentario, humillaciones, críticas frecuentes frente a tu trabajo, frente a tus acciones, tocamientos, esto pasa un montón. Entonces, sí, no se aleje porque usted es mía y debe hacerme caso. Esto ya es exacto. importante notificarlo con recursos humanos. Y O sea, el si, primer paso es como recursos humanos. sí, Hmm. y también guardar todo material. Puede que esta persona le esté manifestando algún tipo de hostigamiento o Ah, ok. críticas o comentarios por medio de eh, Por medios redes o de por su comunicación, WhatsApp. exacto. Entonces, que pueda guardar todo esto y haga toda la notificación con recursos humanos. Sé que para la persona puede ser un poco más predecible de que crea que va a tener el control porque hay un recurso económico, ¿no? Entonces la persona está dependiendo Sí. económicamente de su trabajo, pero esto O no me quiere van a decir echar. que va a aguantar. Y pasa un montón. Mucho, Entonces también le puede obligar mucho. a vestirse de cierta manera para ir al trabajo, también. Exacto. Bueno, Tania, otra que nos pregunta aquí, Rosa, dice, ¿qué hacer si uno es testigo de acoso sexual en un transporte público? ¿Hay alguna manera de denunciar? Porque resulta que pasa mucho, también he visto que las víctimas que sufren este tipo de acoso en un transporte público, en un sitio público, de pronto se quedan paralizadas. Claro. Se quedan paralizadas, no saben qué hacer. Y si uno es testigo y uno está presenciando eso, ¿cómo podría ayudar? ¿Cómo podría denunciar? ¿O qué hacer? ¿Qué hacer en este tipo de casos? Bueno, en ese momento importante que no vaya a haber acercamiento físico, porque la persona está Ah, en un ok. estado de shock y puede ser que genere algún tipo de represalia frente a esa ayuda, y que lo Ujú. tengan en cuenta. Segundo, que le puedan brindar empoderamiento para poder acercarse al centro de policía más cercano de la estación de Transmilenio o donde se esté ubicado, porque en ese momento la persona no sabe qué hacer, está en medio de una Exactamente. alteración emocional bastante importante y su función va a ser acompañarle, guiarle y empoderar para que no se vuelva a repetir este tipo de cosas. Adicional, recordarles que nosotros, bueno, nosotras no estamos en la obligación de contar todo reiteradamente porque lo que puede generar es revictimización. Ok. O sea, uno no tiene que decir todo lo que pasó. Si te preguntan de manera independiente, sí, a ti porque fuiste Ah, la ok. observadora de, pero a la persona Sí. que ha sido víctima, no. Ah, bueno, súper importante tener eso en cuenta. Bueno, ya nos quedan solo como 5 minutitos. Tania, muy bueno tenerte acá, muy buenos estos espacios para que pues identifiquemos qué debemos hacer, cómo debemos tratar a las víctimas, si yo presencio algo que debo hacer. Entonces, bueno, muy chévere. No, me gustaría pues que nos dieras como una gran conclusión y como que a qué líneas o cómo puedo comunicarme o si se pueden comunicar con nosotros. Bueno, como que una gran conclusión y a qué líneas de atención se pueden comunicar las víctimas que han sido de violencia de género. Bueno, si alguna persona que nos está escuchando, nos está viendo, ha logrado identificar que está presentando algún tipo de dominación o control en su pareja, en su trabajo, en algún lugar en especial,
no duden en hablar. A través de la corporación nosotros tenemos un correo en el cual ustedes se pueden comunicar, es comunidadmlal@gmail.com. Ahí cuentan con el apoyo de varias psicólogas de la corporación que están dispuestas a ayudarles, a brindarles un apoyo psicosocial, y sumado a esto también recordarles que nosotras tenemos el derecho de hablar, de contar lo que está pasando. Lo que Exacto. estábamos hablando antes de comenzar este live con Carolina era que en realidad todas en algún momento de nuestra vida hemos presentado algún tipo de violencia de género, y por esta razón Sí, no temamos, no tengamos miedo a contar nuestra historia. Es importante que nosotras podamos contar, dialogar, tener un apoyo. Y en el caso de si usted ha logrado identificar que alguien de su círculo social o familiar está pasando por una situación como esta, no es necesario hablar. Con el hecho de que usted le brinde el apoyo, la escucha, la compañía, va a ser suficiente. sí, uno cree que de pronto eso es poco, pero la verdad que a alguien que esté sufriendo este tipo de violencia es súper, súper importante tener ese apoyo familiar, ese apoyo de la amiga, que no entre uno de pronto a juzgarla por lo que está haciendo, juzgar sus actitudes. Es súper importante ese apoyo emocional que necesita tanto la víctima en ese momento. Sí. Y bueno, no hablemos tanto de víctima, porque pues ya también genera un tipo de rol. La persona que está pasando por algún tipo de Que violencia. está pasando por esta situación. Sí. Ok. Y que Bueno, sí, recordarles que a través de nuestras acciones diarias podemos generar esa transformación, la forma en que comunicamos a nuestros pensamientos, ujú. nuestro actuar. Si usted no desea comunicar algo que le pueda brindar una construcción a la persona, prefiera callar, porque en este momento necesitamos esa persona que nos apoye, que nos Que ayude, construya. sí, que nos construya, exacto, que haya una sororidad, ¿no? Porque a veces hablamos de este tipo de violencia como algo aislado, y no, nosotras también podemos generar esa transformación. Si tú resaltas aquellas cualidades, aquellos potenciales que tiene la otra persona, fantástico, estás haciendo un cambio. Entonces esa es la Claro. invitación de la corporación. Y creo que como mujeres es súper, súper importante tener ese apoyo, entender que no somos enemigas, que no nos creamos ese cuento de que la otra es mi competencia, de que de pronto culturalmente nos han criado mucho de esa manera, de decir que la mujer es la que tiene la culpa, esa vieja, o es competencia, o no es su amiga, o entre las mujeres no podemos ser amigas. O sea, terrible, obvio que sí. O sea, No, aquí yo creo que hay, es de los círculos más importantes que uno tiene, el círculo de claro, mujeres. incluso, ¿quién nos da la vida? Una mujer. ¿Por qué ser tan Exactamente, cruel con alguien que nos ha dado la vida? No, exactamente. comencemos por esos comportamientos. Ahorita, escríbale algo chévere a una mujer que usted admire. Dígale lo importante que es, porque en Ay, este momento sí. esa persona puede que no confíe, que no sepa tal vez esas habilidades con las que cuenta. Entonces, esa es la invitación con la que vamos a finalizar este Me live. encanta, Escríbale, me llame. encanta ese ejercicio. ¿Qué mujer usted admira el día de hoy? Díganselo. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el temor? No, muchas personas Claro, es han... como una manera positiva de este día tan pesado en el que hemos visto, yo todo el día he estado viendo cifras que me tienen ya traumatizada, sí, porque Sí, pues se ve mucha violencia todo el tiempo y la estamos viendo, entonces qué chévere esa invitación que nos está haciendo y ese ejercicio de escribirle algo bonito a una mujer que queramos mucho, a nuestra mamá, a nuestra hermana, no sé, alguien súper especial y decirle que es una que le berraca y admiro. que es una mujer especial. Correcto. Y adicional, que tengan su plan de seguridad, todas que podamos tener nuestro plan de Ujú. seguridad, llamen, concreten con alguien ese plan de seguridad, porque lo que les decía, nadie está exento de que nos pueda ocurrir algo.
Entonces, sí, ahí ya tener un plan. Exacto. Sí, chicas, súper, súper importante ese protocolo que nos dio Tania. Yo no lo tengo, pero debemos tenerlo todas porque es súper importante. Como tú dices, nadie está exento de sufrir este tipo de violencia, entonces sí es mejor como que estar prevenidas. Listo, Caro. Bueno, Tania, muchas gracias a todos, espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo y pues nuestra invitación es como eso, a esa sororidad, a ese acompañamiento, no somos enemigas, somos hermanas, tenemos que estar muy pendientes de nuestras amigas, de nuestros primos, porque finalmente a veces hasta ni siquiera la familia se entera de lo que está pasando, entonces es muy importante Estar estar pendientes. muy observadores y mucho apoyo porque desde la familia, desde ese núcleo es súper importante el apoyo que se le da a la persona que está siendo afectada por la violencia de género. Correcto. Bueno, Caro, Bueno, que se repitan estos espacios. bueno, claro que sí, acá lo repetiremos nuevamente. Muchas Perfecto. gracias a ti, Tania, por todo. Un abrazo. Chao, chao a Gracias. todos. Feliz noche.